buenos días para todos los maestros, estudiantes y comunidad en general que se conectan como todos los miércoles a este espacio llamado Talleres del concurso de cuento La Pera de Oro, el cual busca fortalecer esa escritura creativa en los cuentos que vamos a presentar en esta edición, en esta sexta edición del concurso de cuento La Pera de Oro. Un cordial saludo para mis compañeros en Puerto Boyacá, Nancy, a mi compañera Cristina Hurtado, por ahí también veo a la profesora Rocío Prieto, Claudia Romero, a la profesora Franci Martínez, Rocío Morales y cada uno de los profesores que va agregando, va entrando a esta sala, y también a todos los compañeros que se encuentran a través de el Facebook Live de los talleres de concurso de cuento La Pera de Oro. Bien, el día de hoy tenemos un invitado especial y precisamente el profesor Wilmar Ramírez va a hacer una presentación de ese apoyo que hemos tenido por diferentes actores durante este tiempo que lleva el concurso de cuento La Pera de Oro en Boyacá. Profe Wilmar. Buenos días. Buenos días. Buenos días para todos. Vamos a esperar un poquito, por favor, que sean las 11, porque todavía se están conectando muchos compañeros. Entonces, vamos a ver. Un saludo muy especial para todos. Quería comentarles varias cositas, pero vamos a esperar a las 11. Mi profe Carmenza, bienvenida. ¿Cómo está usted? Desde Sáchica, la profe Carmenza. Bien, bendito sea Dios. Con el libro Saludos a todos. Bueno, vamos a esperar un poco. Se conecten más compañeros. Recuerden, por favor, que apenas se llene el cupo con el Zoom, le enviamos a los compañeros que están esperando ingreso y que ya no pueden entrar, el link para que entren por Facebook Live. Yes. Bien. Bienvenido a todos nuestros compañeros. Bienvenidos el profesor Rocío Morales, profesor Santiago Torres, profesoras también del municipio de Genesano, la profesora Janet, la profesora Marlene Lizarazo. Bienvenidas a nuestro taller y estamos esperando que se conecten todos para dar inicio al taller del día de hoy. Bienvenidos a todos. Boavita presente, San Luis de Gaceno, Miraflores. El Escobal con la profesora Rosa Beatriz Gómez. Desde la Ubita, Jenny Marcela, la profe. Saluda a la profesora Gloria Esperanza. Aider Moreno Emiliani, Colegio San Jerónimo Emiliani. Técnica Ramón Ignacio Abella de Aquitania, la profesora Graciela Zamacá. Adriana Paola Mendieta Lozano, estudiante de la Escuela Normal Superior de Soacha, qué chévere. ¿Cómo estamos de sonido? Me preguntan acá, ¿cómo escuchan bien? ¿Estamos de sonido? Bien. Sí. Perfecto. Tenemos un saludo especial a Eider Santiago Moreno Mojica de la institución educativa San Jerónimo. Tiene 12 añitos. ¿Sí? Muy bien, Eider Santiago del Emiliani. Nos gusta y nos complace que nuestros alumnos estén interesados también por llenar sus expectativas respecto a la creación del cuento. Gracias, Eider Profesor Santiago. Edilson, buenos días. Es Ligia Buitrago, aquí de la institución educativa Río de Piedras del municipio de Tuta. Tengo dificultad con la cámara, pero estoy presente siempre. Gracias. Qué bueno, mi profe, bienvenida. Vamos a las 11 de la mañana en punto iniciarnos, pues cumplido con todos aquellos que han estado pendientes del desarrollo de los talleres. Del Rafael Uribe de Toca, el José Antonio Galán de Puerto Boyacá. El profe Gilmer, que siempre está con nosotros. Se reúnen en la casa de los compañeros para ver todos los talleres en directo, ¿no? De NOPSA, Santiago Torres, qué chévere.
La profesora Claudia Romero de la Institución Educativa Técnica Miraflores C. de la Rusa, que también ha sido partícipe y ganadora en las versiones anteriores. Muy bien, profesora, por estar presente. Gracias. De la Institución Educativa Nueva Generación de Sáchica. De verdad que tenemos muy contentos porque tenemos representatividad de todo el departamento. Qué chévere. La profe Ligia Mireya Buitrago Cárdenas de la Institución Educativa Río de Piedras de Tuta, la profesora Zaret Montenegro de la Institución Educativa Técnico Comercial de Genesano, un cordial saludo y muchas gracias por acompañarnos en todas las sesiones de estos talleres. Buenos días, Edilson. Hola, mi profe Patricia, qué alegría verla por acá. Bien, sí, señor. Espero que... Un ratico. Sí, señor. Profe Wilmar, ya son las 11. Saludo para el profe Kilian de Maripí, que ha sido fiel seguidor de todos los talleres. Para que vean. Buenos días. Bueno, son las 11 de la mañana, entonces vamos a dar inicio. De verdad que muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos en el quinto taller de la sesión que hemos logrado vincular con el Instituto Caro y Cuervo frente a la creación literaria. Como ustedes ya saben, el concurso está dando el paso de ser una actividad que juzga y premia a ser una actividad que realmente impacte dentro de los procesos de creación literaria de nuestros estudiantes y docentes del departamento. Frente a eso queríamos comentarles una cosita, y es que hemos logrado como rescatar este espacio los días miércoles a las 11 de la mañana, y yo sé que todos en su agenda ya lo apartaron, qué chévere, y entran a la página y descargan eso. Hemos también hecho un convenio con el Nodo Voces Muiscas del departamento de Boyacá para continuar el proceso. O sea, la sexta sesión es la última dentro de 8 días, el 10 de junio, asistirá, ya nos están confirmando, la doctora Carmen Millán, la directora del Instituto Caro y Cuervo. Y para dentro de 15 días, pues el objetivo es como no perder la secuencia que estamos haciendo. Hemos logrado adelantar unas conversaciones con el Nodo Voces Muiscas para continuar 4 talleres más de creación literaria que serán certificados como un curso también por parte del Nodo. O sea, que los que logren hacer el proceso de los 10 talleres llegarán 2 certificaciones. La primera de los 6 seminarios con el Instituto Caro y Cuervo y la segunda con Voces Muiscas. Quiero presentar... digamos, para complementar esa parte, el Nodo Voces Muiscas es una red de docentes que son profesores de lenguaje o de primaria que orientan esos procesos. Sin embargo, aquí está abierta la invitación para que ustedes sigan concurriendo a estos espacios a las 11 de la mañana, pues para que podamos tener más elementos a la hora de construir los textos. Entonces, de eso vamos a estar hablando más adelante. Y ahora sí, profe Will. Mire qué chévere, una biblioteca. Bienvenida a las bibliotecólogas, porque queremos recordar también que este año la Secretaría de las TIC y Gobierno Abierto da un premio especial a la biblioteca que más cuentos coloque en el concurso. El día de hoy nos acompaña el corrector de estilo del concurso, y es una persona que nos ha venido acompañando desde hace muchos años. Pues la verdad me gustaría que él mismo se presentara. Es el compañero Luis Carlos Gil. Él es especialista en literatura, ha propiciado varios libros, ha sido editor de varios libros, ha construido varios proyectos de literatura en Boyacá. Entonces yo quisiera que escucháramos un minutico a Luis Carlos Gil. Por favor, Lucho, conecte el audífono. Gracias, Lucho. Bienvenido, profesor Luis Carlos. No tiene sonido, Luis. Luis, no tiene sonido, Luis. Ahí me escucha. Perfectamente, ahí sí ya. Ok, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Feliz día para todos. Como ha dicho profe Wilmar, mi nombre completo es Luis Carlos Gil. En la actualidad soy corrector de estilo, escritor. Y pues bueno, estamos acá de la mano con el concurso Caro, con el concurso de la Pera de Oro y la Caro y Cuervo, pues para el desarrollo de la escritura creativa y los textos literarios de los jóvenes. Hablar pues de mí más que hablar de mi recorrido literario, sería más bien el aporte que se ha hecho al concurso de la Pera de Oro, empezando desde aquella ocasión cuando conocí al profe Wilmar. Pero cuéntanos un poquito de los libros que has escrito, Luis Carlos.
Bueno, en la parte de atrás, hoy pues monté, digamos que dentro de la biblioteca saqué algunos de los ejemplares. En la parte, bueno, en esta parte, uno de los libros más conocidos por ustedes, y acá en Boyacá, que es la primera novela gráfica en el departamento. Esta novela gráfica está escrita, yo soy el coautor, Nostalgia, Crónica de la ciudad de Tunja. Los autores son Duan Camilo Rojas, el ilustrador, y yo, mi persona. Pues es una iniciativa sólida desde la perspectiva gráfica y conceptual. El jurado calificador de esta obra fue Esteban Cruz y Andrés Ospina, también el señor Jorge Barcasel. Y pues digamos que digamos, mi ópera prima hasta el momento, publicada. Pues ya tenemos más novelas gráficas. Y pues bueno, este es un libro que algunos de ustedes lo tienen, han podido leerlo, y pues son historias de Tunja y de Boyacá. Dentro de la novela gráfica también está el recorrido de las historietas, y dentro de ese recorrido encontramos la obra Soledad por la Corporación Cultural Alejandría, igualmente Duan Camilo Rojas Cruz, dibujo, y Luis Carlos Roa Gil, guión, historias cortas, y también pues desde el apoyo que se han dado de los diferentes entes acá en el departamento de Boyacá. Y no faltar obviamente nuestras obras cumbres, digamos lo que el apoyo que se ha dado tanto de los libros de la Pera de Oro. Pues quisiera compartirles acá el primer volumen con el que conocí el concurso. Era este librito, ¿verdad? Un libro muy bonito. En esta ocasión, que fue el cuarto concurso departamental de cuento, y era el tema precisamente el agua, el año del agua y el medio ambiente. En este concurso yo tuve la oportunidad de conocer a Wilmar, concursar, ganar como profesor, como docente de una institución de acá de Tunja, y en este momento pues ingresé a ser miembro del concurso literario de la Pera de Oro. Ya después se trabajó la antología de cuentos, y este libro, el libro pequeño, se convirtió en este ejemplar. Desde este ejemplar y los dos ejemplares que todos ustedes tienen, estos dos ejemplares, mi colaboración fue la corrección de estilo, que no es más que pulir los textos de los estudiantes. Pero pues bueno, hablaríamos un poco más al respecto después. Le agradezco, Luis Carlos. Creo que el profesor Wilson tiene otra invitada. Bueno, también hoy nos va a acompañar la profesora Gloria Susana. Ella es de Bogotá. Es periodista, escritora, traductora y poeta. Ella ha colaborado en medios colombianos e internacionales. Actualmente tiene un podcast sobre feminismo y cultura con la revista 070. Realizó un máster en escritura creativa en la Universidad de Nueva York y es profesora de la maestría de escritura creativa del Instituto Caro y Cuervo. Ha publicado el poemario El lado salvaje de la editorial Cardumen Libros y la novela Animales del fin del mundo de la editorial Alfaguara. Entonces con nosotros nos acompaña hoy la profesora Gloria Susana Esquivel, con quien tenemos el gusto de recibir la profesora. Queda con usted, todos los oyentes de este taller. Hola a todos, muchas gracias por la invitación, por la presentación. Y bueno, yo voy a estar a cargo de esta sesión en donde vamos a hablar sobre la temática del concurso de este año, que es el cuidado. Y también les voy a proponer ciertos ejercicios de creación frente a esta temática. Entonces, me gustaría compartirles pantalla. Voy a ver si lo puedo hacer. Claro que sí. Aquí. Para mostrarles aquí unos conceptos. Estos conceptos son sacados de Nuria Varela, que es una autora feminista. Entonces me gustaría comenzar aquí diciéndoles, esperen un segundo, ya. ¿Qué es el cuidado? Cuando hablamos de cuidado, hablamos de que la sociedad está compuesta por individuos concretos, hombres y mujeres que la forman y la transforman. Y cuando hablamos de cuidado, estamos hablando de una actividad que es completamente fundamental para que la sociedad funcione.
Durante esta contingencia de la pandemia, todos los trabajos de cuidado se han hecho muy visibles. Estos trabajos generalmente son invisibles o son trabajos que no se consideran tan importantes porque no son remunerados. Entonces, durante esta contingencia que todos estamos viviendo, pues se ha hecho muchísimo más visible que estos trabajos de cuidado son completamente fundamentales para la sociedad. Es muy común escuchar comentarios sobre cómo ahora hay un montón de platos sucios, sobre cómo toca estar barriendo todo el día y trapeando todo el día, y esto solamente nos muestra que en esta contingencia todos estos trabajos domésticos se han convertido en trabajos pues que comienzan a relacionarse muchísimo con nuestro trabajo diario y cotidiano, y que es imposible mantener ese trabajo cotidiano si no tenemos esos trabajos del cuidado. Otra cosa que es importante cuando hablamos del cuidado es que muchos de estos trabajos están distribuidos de manera injusta y que esta carga cae sobre las mujeres. Esto también es súper importante porque esta es una de las discusiones que se hace en los foros mundiales de trabajo, de la OIT, que se discute muchísimo también en mesas de trabajo sobre planes de gobierno y demás, porque muchas mujeres y muchas niñas sobre todo no pueden acceder a la educación o tienen que dejar de lado sus labores de educación o sus labores de formación por realizar estos trabajos de cuidado, y no sucede lo mismo con los niños. ¿Por qué se ha hecho esa diferenciación artificial? ¿Por qué esa distribución entre hombres y mujeres no es equitativa? Porque a lo largo de la historia se ha fomentado la idea de que los hombres pertenecen a la esfera pública y las mujeres a la esfera doméstica. ¿Qué quiere decir esto? A lo largo de la historia se ha pensado que los hombres deben salir, deben trabajar, deben proveer y que deben traerlo a la casa, y que las mujeres son las que se tienen que hacer cargo de esa casa. También porque se educa a los hombres bajo los valores de lo público, el éxito individual y la independencia. Entonces, generalmente le decimos a los niños y fomentamos que los niños sean los mejores, que sean los que más sobresalen en sus estudios, pero lo que pasa es que también se educa a las mujeres para que cuiden a otros y para que no se perciban como individuos. Entonces, muchas veces cuando estamos educando, incentivamos a las mujeres para que estén atendiendo a sus hermanos o para que estén pendientes de todo lo demás, y no les damos esos mismos valores que les estamos dando a los niños. La sociedad no es un conjunto de individuos solos, los seres humanos hacemos parte de un tejido de relaciones. Entonces, esto nos muestra que esa diferenciación entre lo público y lo privado es completamente artificial, y en una contingencia como la que estamos teniendo actualmente, se hace evidente esa artificialidad. Y otra cosa que se ha hecho evidente es que se necesita una corresponsabilidad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos: la familia, la amistad, el amor, la política y las relaciones sociales. No es imposible pensar estos tejidos sociales si comenzamos a pensar que los hombres pertenecen a un ámbito y las mujeres a otros, y si no entendemos que todos estamos relacionados y que entre todos hay una corresponsabilidad para mantener la sociedad. Entonces, cuando hablamos de ética del cuidado, cuando hablamos de economía del cuidado, también estamos hablando de responsabilidad y solidaridad, y que son deberes éticos que se deben fomentar para el conjunto de la sociedad, más que fomentar valores como el éxito individual o como otro tipo de sesgos que no permiten que niños y niñas se relacionen y que entiendan esta corresponsabilidad en la formación de la sociedad. Una de las citas que tiene Nuria Varela, que me parece muy importante para compartir con ustedes, es que el cuidado es un antídoto para la violencia. Es difícil destruir lo que uno mismo ha cuidado. Entonces, si todos entendiéramos que la sociedad la tejemos entre todos y que que todo el cuidado tiene que ver más con la solidaridad y la corresponsabilidad, tal vez tendríamos una sociedad menos violenta. Esta es una de las hipótesis que hace Nuria Varela, que a mí me parece muy interesante para pensar, digamos, dentro de esta contingencia que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo traducimos esto a
nuestra cotidianidad y cómo a partir de esa cotidianidad podemos traducirlo a creación literaria, que es lo que nos trae aquí. Entonces, en primer lugar, tenemos que pensar en los diferentes ámbitos en donde se ejerce el cuidado. Como voy a utilizar aquí las clasificaciones que usó Nuria Varela para pensar ejercicios con los estudiantes para poder pensar estas labores de cuidado y convertirlas en textos literarios. Entonces tenemos la familia, la amistad, el amor, la política y las relaciones sociales. Entonces, para entender el cuidado dentro de nuestra familia, tal vez un punto de partida interesante podría ser preguntarle a los estudiantes quién es el que se encarga de la cocina en su casa, quién es el que se encarga de cuidar la casa, quién es el que se encarga de cuidar las mascotas, para así identificar a ese personaje cuidador que está dentro de su entorno más doméstico. Y a partir de ahí podemos comenzar el ejercicio de imaginación. ¿Qué pasaría si ese personaje no está un día? ¿Qué pasaría con las cosas que ese personaje cuida si ese personaje un día decide no volver a cuidar? ¿Y cómo la realidad se transformaría? Entonces, eso puede ser el punto de partida para un relato, para un cuento, en donde podemos usar todo esto que hablamos en las sesiones pasadas y que Giuseppe nos explicó sobre los personajes secundarios, sobre la acción, etcétera, etcétera, pero aquí lo estamos llevando ya al territorio del cuidado, ¿no? Entonces, por ejemplo, una respuesta del estudiante puede ser, no sé, mi abuela es la que se encarga de la cocina y mi abuelo es el que se encarga del jardín. ¿Qué pasaría entonces si un día los abuelos no están en la casa? Entonces probablemente el jardín comenzaría a crecer y a desbordarse y toda la casa estaría convertida en una selva, y si la abuela no se encarga de la cocina, entonces comenzamos a comer todos chicles y gomitas y chocolatinas y luego nos duele el estómago. O sea, la idea es jugar un poco con esto y pensar en cómo esos personajes que es en parte de nuestra cotidianidad, pues en primer lugar son fundamentales para nuestra vida porque son quienes se encargan del cuidado, pero en segundo lugar, cómo esos personajes cotidianos también son material literario. La literatura no necesariamente se trata de próceres o de personas que están en otro lugar, sino que si miramos y observamos con detenimiento nuestra cotidianidad, también podemos crear y hacer literatura sobre y transformar a lo más cercano que está, transformarlo en literatura a partir de la creación. En el ámbito de la amistad, otras preguntas que se le podrían hacer a los estudiantes es ¿de qué manera cuidas a tus amigos? ¿No? Entonces tal vez esto puede ser un concepto un poco extraño, pues porque no se entiende muy bien cómo el cuidado, a veces se entiende el cuidado solamente en cuestiones de lo doméstico, por ejemplo, pero si pensamos el cuidado también como solidaridad, como responsabilidad, como acciones de tejido social que crean vínculos, ahí podemos ver que en la amistad también hay muchísimo cuidado. Entonces, tal vez uno de los disparadores para hacer un cuento podría ser pedirle a los estudiantes que cuenten la historia del día en que cuidaron a sus amigos o que sus amigos cuidaron de ellos. Y aquí nuevamente volvemos a lo mismo, los personajes se convierten en las personas más cercanas de su entorno y a partir de eso ellos pueden contar ese relato. Esto puede servir mucho también para los estudiantes más pequeños, pues porque son relatos que ellos ya tienen en su cabeza, ¿no? Como el día que me enfermé y me llevaron las tareas a la casa, y es algo que ellos cuentan constantemente. Entonces ahí, en ese impulso narrativo, ya se crea la semilla de un relato, ¿no? Y luego tal vez le podemos poner pues algo mucho más extravagante, como me llevaron a la casa, me dieron las tareas y luego se fueron en una nave espacial, por ejemplo. Y ahí ya como que se desbordaría la imaginación y sería otro, como un relato mucho más imaginativo, pero parte de la experiencia de cuidado que ellos han tenido y que es una experiencia que probablemente recuerdan con muchísimo afecto.
También está el ámbito del amor. Entonces aquí les podemos pedir que hagan una lista de cosas y de personas que aman. Entonces, pues puede ser mi mamá, mi papá, mi hermano, pero también pueden ser cosas como un balón de fútbol, como unos patines, un radio, ¿sí? O sea, también la idea es como mostrar que el amor es muy amplio, o sea, que la idea del amor también es muy amplia y que en una pasión por el deporte, una pasión por la música, ahí también hay amor y ahí también hay cuidado. Después de hacer esta lista, pedirles que escojan una de ellas y escribir un relato sobre un día dedicado enteramente al cuidado de esa persona o cosa, ¿no? Entonces, digamos que aquí puede ser un poco más divertido tal vez si el estudiante escoge una cosa, como por ejemplo su radio, porque entonces es imaginar todo un día que él se despierte, almuerce, vaya a la escuela, juegue con sus amigos, pero que todo gire en torno a ese objeto y a cuidar ese objeto y a tratar ese objeto como si fuera como algo muy frágil y muy, muy, muy valioso, ¿no? Entonces eso puede ser como algo que puede generar resultados bastante divertidos, pero que al final, digamos que con esa metáfora, pues también se está mostrando lo importante que es cultivar esa pasión y tener cuidado frente a esas cosas que tanto nos emocionan, de la misma manera que cuidar a una persona, o sea, pedirle al estudiante que se imagine cómo sería si su día girara en torno a cuidar a sus padres, por ejemplo, que sería como cambiar los roles y cómo cuidarían a sus papás, qué harían, si les darían de comer en la boca, si los tratarían como bebés, si los dejarían correr, ¿sí? Entonces sería como imaginarse también eso y jugar con los personajes y mostrar que los personajes, aunque en la realidad son estáticos y pues no pueden cambiar esos roles, en la ficción sí. Y esa es la maravilla de la ficción, que podemos crear, cambiar, permutar y jugar con eso que ya conocemos. Con la política y las relaciones sociales, podemos entender la política como un conjunto de procedimientos y medidas que se adoptan para dirigir los asuntos que afectan a la sociedad o tienen relación con ella. Y también como la orientación o manera de actuar de una persona en un asunto determinado. La idea aquí no es pensar la política solamente como el ámbito del gobierno, sino también pensar que cada uno con nuestras acciones estamos haciendo acciones políticas y que el cuidado, si lo entendemos, como lo dice Nuria Varela, como un antídoto para la violencia, es también un arma política muy poderosa. Entonces aquí en política podemos pensar lo más hacia las cosas un poco más macro del estudiante, ¿no? ¿Cómo cuido mi territorio? ¿Cómo cuido mi escuela? ¿Cómo cuido a mis profesores? ¿De qué manera actúo yo en esos lugares? ¿No? Entonces, como también es mostrarle a los estudiantes que con cada una de sus acciones están generando una manera de estar en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo cuido a mis profesores? Siendo respetuoso en clase, haciendo las preguntas cuando ellos me lo piden, participando activamente, por ejemplo, en la clase. ¿Cómo cuido mi escuela? Pues manteniéndola limpia. ¿Cómo cuido mi territorio? Cuidando el agua, por ejemplo. Aquí una idea que me parece que puede ser interesante y que amplía mucho más este tema del cuidado también con el tema del territorio es, por ejemplo, ver todos estos relatos mitológicos de el agua y de la naturaleza que en la tradición pues cundiboyacense son tan importantes y jugar un poco con eso también, ¿no? O sea, como la importancia de la naturaleza en nuestro territorio, sobre todo pues en lugares tan rurales y entenderlo también como eso, como la mitología, como esos dioses entregaron esto a los hombres y cómo podemos hacer para cuidarlos un poco más. Entonces ahí también se pueden cruzar muchas cosas. La idea es que ustedes entiendan que el cuidado pues es un tema muy amplio, un tema que en este momento, digamos, se ha vuelto urgente e importante, pero que también se puede extender absolutamente todos los ámbitos de la sociedad, no solamente al doméstico, y que a partir de ahí las posibilidades creativas son muy, muy, muy impresionantes
y que realmente solamente combinar estas nociones con ejercicios literarios, ejercicios creativos para lograr un resultado con sus estudiantes que sea óptimo y que sea pues muy satisfactorio para este concurso. No sé si ustedes tengan alguna pregunta sobre esto que yo acabo de compartir o si Gloria, quieren que amplíe algo más sobre estos temas. Gloria, buenos días, con Hola, Edilson. Elsa. Mira, Gloria, es que tuve un inconveniente con la transmisión en Facebook Live. Ajá. Entonces, qué pena contigo. ¿Será que nos puedes, de una forma general, contar a las personas que ya están conectados? Discúlpame, fue una equivocación mía, pero sí me gustaría que ellos tuvieran la información que nos compartiste. Bueno, igual yo esta presentación que acabo de tener te la voy a mandar para que la puedas distribuir en la lista de envío de todos los docentes que están inscritos al diplomado, pero un poco lo que yo estaba hablando era que el tema de esta edición del concurso es el cuidado y que pues antes de hablar del cuidado y de pedirle a los estudiantes que hagan estos relatos, pues es importante entender qué es el cuidado. Y para esto me apoyé en los conceptos de Nuria Varela, que es una pensadora feminista, y ella entiende el cuidado no solo como prácticas que se suceden en lo doméstico, sino también prácticas que se suceden en ámbitos mucho más amplios y que son la base de la sociedad. Que, o sea, la sociedad no existe si no hay cuidado, y esto pues claramente se ha hecho muy visible en la pandemia, porque hemos visto cómo todas estas labores domésticas se han vuelto parte fundamental de nuestras rutinas, ¿no? Y como muchas veces estas tareas de cuidado están injustamente repartidas y estas cargas van más hacia las niñas y hacia las mujeres que hacia los niños. Entonces, lo que propone Nuria a partir de una frase que a mí me parece muy interesante, que dice así: el cuidado es un antídoto para la violencia. Es difícil destruir lo que uno mismo ha cuidado. Es también pensar el cuidado como un juego de valores que pueden permitir una transformación social. Y en esos valores podemos encontrar la solidaridad, podemos encontrar la responsabilidad, y si comenzamos a pensar nuestra cotidianidad desde ahí, pues el tema del cuidado se amplía muchísimo. Y luego lo que yo hice, que pues esto también va a estar en la presentación para que ustedes lo puedan tener, fue entender diferentes ámbitos donde uno puede ejercer el cuidado, como la familia, el amor, la amistad, las relaciones sociales, y a partir de cada uno de esos ámbitos generar ejercicios creativos para los estudiantes y que eso les permita disparar la creatividad, ¿sí? O sea, estos ejercicios se pueden hacer en clase, se les puede dedicar unos minutos de la clase para que piensen, para que haya esta lluvia de ideas y para que los estudiantes sobre todo entiendan que para escribir cuentos no se necesita estar pensando en marcianos o estar pensando en vaqueros o en cosas como extrañas, sino que en nuestra propia cotidianidad todo lo que está cercano a nosotros es susceptible de convertirse en literatura. Entonces, a partir de estos ejercicios, son unos ejercicios de observación de su cotidianidad y también de las personas que los rodean, para así jugar un poco con esta cotidianidad, ¿no? Entonces, uno de los ejercicios es, por ejemplo, pensar quién es esa persona que se encarga en la casa de las labores del cuidado y qué pasaría si esa persona un día desaparece, qué pasaría con esas cosas que ella cuida o que él cuida. Otro ejercicio también es pensar, hacer que el estudiante haga una lista de cosas que ama y a partir de eso crear un relato sobre qué pasaría si dedicara enteramente todo un día dedicado al cuidado. Aquí veo que alguien, por ejemplo, dice que su cicla es una de las cosas que más ama y pues, ¿qué pasaría entonces si yo comenzara a tratar esa cicla como si fuera un ser vivo que tiene que comer, que tiene que dormir,
dónde duerme esa bicicleta, de qué se alimenta esa bicicleta, cómo la bicicleta se arregla. Sí, entonces es como jugar un poco y hacer una permutación entre todas estas acciones para que los estudiantes disparen su imaginación y comiencen a fabular y a inventar, ¿no? Después, pues claramente todos estos cuentos pues pasarán por un proceso de corrección, pasarán por un proceso de ajustes con todas las cosas técnicas que ustedes aprendieron en las sesiones pasadas, pero esto es como el lugar en donde aparece el tema y donde se le puede dar rienda suelta a los estudiantes, sobre todo para que hablen y exploren temas que son muy urgentes y que están sucediendo ahora mismo, y que para que ellos también entiendan pues que el cuidado es algo que hacemos todos todo el tiempo, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta o quieren que amplíe alguno de estos conceptos. Bueno, yo quisiera preguntarte, Gloria, eh, digamos, cuando hablamos del cuidado de los niños, también hablamos de la salud mental de los niños, hablamos de la salud mental de quienes estamos alrededor de los niños, incluso de la salud mental de nosotros los maestros. Creo que eso es fundamental en este momento, porque dependiendo de eso, creo yo que hay efectividad en todos los procesos. Llámese hacer un cuento, llámese responder una videollamada, llámese eso. Creo yo que el sentido de cuidar esa salud mental también es importante que los niños, digamos, pudieran entender en ese contexto, no solamente la salud física, sino la salud mental, y que extraordinario sería, por ejemplo, que a un niño le encantara contar una historia de un niño que se le perdió la salud mental, por ejemplo. Sí, esa idea me parece muy buena, Nancy, me parece interesante. Hay un libro para niños muy, muy pequeños, pero que igual cuando uno lo lee se da cuenta que la literatura infantil es también literatura universal, que se llama El monstruo de los colores, y es un libro que ayuda a identificar las emociones y que ayuda a que los niños muy pequeños entiendan pues que las emociones, o sea, que está bien tener rabia, que está bien sentir ira, que está bien sentir ansiedad, de la misma forma pues que las emociones positivas existen, ¿no? Entonces, eso también podría ser otro ejercicio que se podría hacer en clase, y es como pedirles a los niños que escriban sobre sus emociones, que no le tengan miedo a esas emociones, porque también en la escritura, digamos, puede llegar a ser muy terapéutico escribir sobre esa angustia, ¿no? Entonces, ese también puede ser otra manera de entender el cuidado, ¿no? Y es como si yo escribo sobre esto que me frustra, o si yo escribo sobre eso que extraño, como extraño ver a mis amigos, extraño salir, extraño el contacto, extraño el colegio, extraño los recreos, bueno, todas estas cosas, entender que también en ese desahogo se hace como una, sí, como una válvula un poco para todas estas, este momento de incertidumbre. Gracias, Gloria, por tus apreciaciones. Bueno, aquí Jenny Marcela dice que le gustaría un ejemplo para trabajar en grados superiores. Pues siento que para los grados superiores tal vez sería importante, creo que tal vez a los adolescentes algo que les llama mucho la atención es el tema de la amistad, como que su configuración identitaria pasa mucho como por sus amigos y por quienes lo rodean y por esa vida social. Entonces tal vez como partir de la amistad y hacer que cuenten un relato de amistad puede funcionar muy bien para que se animen a escribir. Es muy difícil, definitivamente, pues motivarlo a alguien a escribir, pero sí me parece importante no hacerlo como una obligación o como un mandato que tengan que recordar eso de la niñez, sino también mostrarles que pueden escribir de esas cosas cotidianas que les pasan y de ese día que su amigo hizo algo o ese día que salieron a tal parte, y como mostrarles también como que pueden escribir de temas cotidianos, urbanos, que pueden escribir de las cosas que aman también. Siento que los adolescentes son personas que tienen muchísimas pasiones y que ponerlos a escribir
eso que los mueve, como el deporte, la música, la rumba, todas esas cosas también los pueden motivar, porque es algo que es, pues, sobre lo que muy poca gente les para bolas, y que para ellos es algo como de vida o muerte. Y también pues recomiendo mucho ponerlos a leer relatos pues de personas que escriben textos que en la adolescencia siempre resultan muy inspiradores, como por ejemplo los relatos de Andrés Caicedo. Me parece que son una gran puerta de entrada a la literatura, porque es pues un escritor que habla sobre esos temas que a los adolescentes les gusta tanto, de una manera como franca, interesante. Entonces eso también los puede motivar a que se animen a escribir, ¿no? O sea, pues Que viva la música, por ejemplo, es una novela que entre muchísimas cosas trata sobre la fiesta, sobre los Rolling Stones, sobre la salsa, y si ellos ven que de eso se puede escribir y que la literatura no es algo como aburrido, que trata temas tan lejanos, ellos tal vez se pueden motivar y decir, ah, bueno, voy a intentar hacerlo, ¿no? Y también otra cosa que a mí me parece importante en el trabajo con adolescentes, sobre todo, es no desmotivarlos, sino hipercorregirlos, sino dejar que ellos cuenten y sigan sus impulsos narrativos, y después sí pedirles la edición, porque muchas veces se desmotivan o se frustran por no hacerlo bien a la primera entrada, y ya se aburren y no les gusta. Pero si uno les muestra que la literatura es ese espacio de libertad, de rebeldía, con lo que ellos se pueden como identificar tanto, ahí también se pueden motivar un poco más. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Por acá. Gloria. Buenos días. Hola, Carmenza, buenos días. Buenos días para todos. Buenos Qué días. buenas esas apreciaciones que su merced hace respecto a la motivación para que los chicos lean y escriban. Yo llevo un proceso, hace unos añitos, un proceso de lectura y escritura. Precisamente este año ya lo inicié con mis estudiantes, y lo que se acaba de decir, hay que darles como los puntos de partida y la libertad para que ellos escojan sobre qué quieren escribir. Y en este tema del cuidado es infinito. El hogar, sus hermanos, sus tíos, sus primos, sus papás, las mascotas, el colegio, hasta la profesora. Puede ser el tema de su escritura. Si se les motiva ahorita yo manejo una carpeta que se llama, precisamente lleva el nombre de mi proyecto, donde se llevan todos los apuntes de los talleres que se hacen. Carmencita, perdón, la interrumpo, le voy a pedir el favor a todos que por favor cierren los micrófonos, porque se escuchan ruidos de niños para allá, ya nos pasó ahorita algo, entonces por favor cerramos los micrófonos. Discúlpeme, Carmencita, continúa. Entonces, en esa carpeta, como se inicia el proceso de lectura y escritura desde el principio de año, entonces los niños, yo les doy hojas donde ellos pueden plasmar sus ideas, así sea con un dibujo. Ahorita estamos manejando el mapa conceptual, entonces, como una lluvia de ideas, entonces ellos ya escogieron, ya cada uno de mis estudiantes escogió sobre qué va a escribir, que una mascota, que el colegio, que los compañeros, bueno, ya cada uno escogió su tema. Entonces, en esta semana, porque como ahora estamos todos manejándolo nosotros aquí, yo personalmente estoy manejando guías de aprendizaje que les entrego cada 8 días a los padres de familia para que le lleven a los niños. Entonces, esta semana, ¿qué hicimos? ¿O qué voy a recoger ya? Entonces, ellos, a su personaje, el que escogieron, o el pueblo, el colegio, bueno, entonces le hicieron flechitas a los lados y le escribieron. Bueno, entonces, ¿qué va a escribir? Bueno, de dónde nació, cómo es, lo empezaron a describir, si vive cerca, si vive, bueno, todos esos detallitos. Entonces ya con esas ideas, entonces yo cojo cada trabajo de cada niño y los voy encaminando. Pues el proceso, como les digo, hasta ahora iniciando, quién sabe, don Wilmar, si podamos cumplir con el compromiso, porque pues así a distancia es como difícil con los niños, pero ahí vamos. Gracias por sus aportes, Gloria, muy, muy acertados. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Carmenza. Ahí también me dan muchas ideas para la próxima sesión, que también va a estar un poco más centrada en este tema de la cotidianidad y cómo crear a partir de lo que tenemos cerca, y esa idea de la carpeta me parece que es muy buena. Y también tal vez la próxima sesión podemos explorar otros ejercicios, como llevar un diario, como llevar un registro de observaciones, este tipo de cosas que puedan fomentar un poco más la imaginación y la creación de los chicos. Aquí me dicen, quisiera preguntarte desde tu perspectiva cómo abordar el tema del cuidado en el sector rural. Si bien es cierto que se evidencia el machismo y la obligación del cuidado más en las mujeres. Pues a mí me parece que uno de los ejercicios que pueden ser interesantes para generar discusiones y para generar como planteamientos, porque finalmente, pues como les digo, todos estos temas del cuidado hablan sobre un sistema de valores como la solidaridad y la corresponsabilidad. Creo que un ejercicio interesante puede ser esa lista de quiénes son las personas que se encargan del cuidado en casa, ¿no? Y si, digamos, en esas listas se hace evidente que está más hacia el lado de las mujeres que de los hombres, generar reflexiones. O, por ejemplo, un ejercicio interesante podría ser el qué pasaría si a esos hombres les damos las tareas de las mujeres, qué sucedería con esas tareas, ¿no? Entonces, serían un desastre, o de pronto quedarían mejor hechas, o no podrían hacerse porque nunca se han interesado. Entonces, ahí también hay una forma de discutir esos temas desde la creación, y que muestren pues estas diferencias, y al final pues hacer una reflexión sobre eso, ¿no? O sea, si finalmente todos necesitamos las tareas del cuidado para poder existir, si todos necesitamos alimentarnos, si todos necesitamos asearnos, ¿por qué entonces le estamos dando esas tareas más a unos miembros de la familia que a otros solamente por su género? ¿No? Entonces eso, digamos, podría generar una discusión y una reflexión interesante para los estudiantes. No sé si tengan alguna otra pregunta o intervención que quieran hacer. Gloria, quisiera saber tu posición frente a la, digamos, a la narrativa que se presenta ahora con respecto a las series. Series en Netflix, series en televisión, series bueno, en todas partes hay series, ¿no? Hay series en y digamos, todos de alguna medida estamos pegados a eso. Yo conozco en mi entorno gente que no se despega de las series. ¿Qué papel juegan las series en la construcción de la escritura hoy en los niños y en los jóvenes? Pues a mí ese tema me gusta mucho, y que también se puede hilar un poco con esto que hablamos ahora de los adolescentes y cómo fomentar la escritura, porque a mí siempre me gusta comenzar las charlas con adolescentes así, como preguntarles ellos si leen o no, y casi siempre dicen que no leen, y luego preguntarles si ellos ven televisión o si ven cine, y entonces ahí todos dicen que sí, y entonces comienzan a decir que, pues, cuáles son las películas que les gustan. Entonces aparece pues Harry Potter, los Juegos del Hambre, todas estas cosas, y luego entonces yo les digo que esos son libros originalmente, y ellos no pueden creerlo, como, pero ¿cómo puede ser que algo tan chévere antes haya sido un libro? Porque los libros son como lo más aburrido que hay. Y pues finalmente todo lo que hemos hablado y todo lo que Giuseppe habló en las 4 sesiones, pues son los principios básicos para contar un relato, y las personas que mejor han sabido en este momento manejar eso, pues son los guionistas, ¿no? Entonces, un ejercicio que también a mí me parece interesante y que puede abrirse, o sea, como que no creo que las clases de literatura en este momento necesariamente tengan que restringirse a los contenidos del libro, sino también a los contenidos de YouTube y a los contenidos de Netflix o lo que sea, sería pedirles que analizaran una de esas series o una de esas películas con la estructura de inicio, nudo y desenlace, que sacaran los personajes, que hicieran ese análisis de personajes también, para que vean pues que finalmente eso que se está llevando a pantalla es literatura adaptada a, pues, a un medio audiovisual. Y eso pues probablemente como que hagan la conexión de que finalmente lo que hay en los libros no son contenidos aburridos, sino que esos contenidos que ellos los entretienen también existen en los libros, cosa que parece un poco extraña para pensar, pero pues
muchos todavía no logran hacer como esa conexión. Aquí Carolina Piña dice, si el cuento fuera contado por un cuidador que trabaja en un ancianato, ¿qué giro se le puede recomendar a la historia para que no sea plana? Pues a mí me parece que ahí aparecen como todos, ahí aparece, o sea, cuando hablamos de giros y hablamos de todas estas cosas, también estamos hablando de la libertad de la imaginación, ¿no? Entonces, ¿qué sería ese elemento extraño que irrumpiría en la normalidad de ese cuidador que trabaja en el ancianato, ¿no? Entonces, pues podrían pasar muchísimas cosas. Se enamora de quien está cuidando o descubre que quien está cuidando tiene miles de millones de dólares o descubre que quien está cuidando realmente está enfermo y está huyendo de la familia. O sea, cualquier cosa que se nos ocurra imaginar es lo que va a generar. ¿Ah? ¿Qué? Es un psicópata. Que es un psicópata también, o sea, es como, yo creo que eso es lo interesante de la ficción, es que no hay límites y que no hay ningún tipo de restricción a la hora de inventar. Entonces, finalmente, los giros, pues son eso, ¿no? Es como esa cosa extraña que yo me imaginé que nadie nunca iba a hacer, lo hice yo y lo escribí yo, y lo voy a poner ahí, le voy a dar rienda suelta a eso. Es un marciano también, no sé, se me ocurren muchísimas soluciones para eso. Es un joven maquillado que está huyendo de la justicia, es alias Jabón o alias Chupeta que se disfrazó de anciano, o sea, no sé, hay demasiadas posibilidades para esto. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario, nos quedan 10 minutos antes de las 12. Profe Gloria, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Me parece importante la parte en que su merced habla de los diferentes roles que se tienen entre niños y niñas en cuanto a los deberes, al cuidado, a los oficios. Me parece importantísimo desvirtuar todo esto, ya que, como lo dijo su merced, debemos ayudar, contribuir a construir el tejido social y también cómo nosotros debemos, a través de esto de la literatura, enseñar a los niños y niñas a desaprender estas conductas que nos han sido como forjadas con tanta permanencia pues para la vida, porque nosotros observamos que como adultos somos el resultado de muchos traumas de infancia. Entonces, esta parte del cuidado, pues tener en cuenta esto de los oficios me parece algo magnífico. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por esa intervención y también ahí pues me parece que otra cosa que es importante es como hablar de los modelos y de cómo pues la literatura crea modelos y pues todo lo que se hace en la cultura crea modelos que luego pues nosotros repetimos y cómo por ejemplo si uno le pregunta a los estudiantes si alguna vez ha visto o escuchado o leído una historia en donde sea el papá el que se encarga 100% de la casa y la mamá no hace nada, por ejemplo, si alguna vez han leído una historia así, donde probablemente la respuesta sea negativa, y decir, claro, bueno, escribámosla, hagámosla, ¿sí? Como también podemos nosotros crear esos modelos, crear los modelos de hombres cuidadores o de hombres que redistribuyen las tareas, como eso se puede hacer con la literatura, y si esos modelos no están, pues no están en la publicidad definitivamente, porque en la publicidad, por ejemplo, siempre vemos que todos los comerciales para productos de limpieza, productos de aseo están dirigidos hacia las mujeres, y digamos borran también de plano que hay hombres solteros que necesitan esos productos, por ejemplo. Entonces, si desde la publicidad y desde nuestra cotidianidad no lo vemos, pues ¿por qué no crearlos y por qué no imaginarnos ese mundo en donde, que para la publicidad pareciera ser imposible, en donde un hombre lava los platos? Entonces, eso también es como otra de las maravillas de la literatura, es como crear. Aquí el Instituto Caro y Cuervo. Perdón, mira que también puede ser, a propósito de los ejemplos que tú das,
digamos, ¿por qué no un niño es el que le enseña a los adultos? Es el maestro en ese mundo donde le quiere dar un mensaje sobre el cuidado, ¿sí? Digamos que ya pasándolo a otro rol, mucho más cercano a las experiencias de nuestros estudiantes. Entonces, es algo que son tips que a uno le dan lo que tú vas diciendo, Gloria, la idea es que nosotros de esos ejemplos que nos dan, lo llevemos a nuestro contexto. El ejemplo es lo que, digamos, como yo quise llevarlo con el rol del niño y del maestro. Gloria, perdón un segundito, tenemos en este momento y está, digamos que fue difícil que estuviera el día de hoy por los diferentes compromisos, la alcaldesa del municipio de Genesano, No se que escucha. precisamente es la gestora de este concurso y nos gustaría que todos Pero no se conocieran escucha a la lo de doctora Equilibrio. lo de esto. Doctora. Continuemos, Edilson. Sí, muy buenos días. No sé qué tan bien de la señal, porque la señal aquí ha estado toda la mañana muy intermitente. Perfecto. ¿Me podría confirmar el Perfecto. adecuado audio? Sí, señora. Ah, bueno. Entonces, pues nada, desde Genesano, Jacqueline Caro Pérez, alcaldesa del municipio, me alegra mucho la intervención de todos los licenciados y todas las personas que se han preocupado durante tantos años por mantener el concurso de la pera, a mi profe Edison, al coordinador que ya no hace parte del grupo de trabajo de Genesano, pero que de corazón yo siento que es un genesanense más, y que el profe Wilmar nos ayudó mucho con la creación de este concurso de la pera que ha logrado vincular a miles de niños que hoy en día cruzan y cruzamos en conjunto con ellos por etapas muy difíciles, pero que vamos a ver si son etapas que también se convierten en una promoción mayor del concurso del cuento de la pera de oro, y que de pronto todas estas etapas los llevan a los niños a ser más fáciles. Continuemos, Edilson, con la profe Gloria y estamos pendientes de la señora alcaldesa. Sí, señora. Sí, señor. Gloria, por favor. Bueno, aquí tenemos una intervención del Instituto Cara y Cuervo que dice: la estructura de los 3 actos, panorama, nudo y desenlace, está determinada desde obras de hace mucho tiempo. Shakespeare las usaba, sigue teniendo vigencia en las narraciones actuales porque es la forma más atractiva para contar historias, sea en formato de libros, de crónicas, de TV o de cine. Entonces aquí vemos pues lo que ya nos había contado Giuseppe en las sesiones anteriores, la importancia de la estructura, la importancia de esos 3 actos para generar historias que enganchen y que tengan una estructura narrativa interesante y fácil de manejar para escritores jóvenes también. No sé si alguien tenga alguna pregunta o otra intervención que quiera hacer. Discúlpame que estaba en la intervención como alcaldesa, pero aquí la señal ha estado todo el día bastante compleja. Me alegro que la gobernación, que los entes escolares, que el sector educativo, que todos los licenciados que se han interesado tanto por el tema hagan parte de este proyecto tan magno. De parte de la alcaldía de Genesano, como siempre, expresamos toda nuestra actitud y todo nuestro compromiso para que el concurso de la pera se siga llevando a cabo y se lleve a cabo aún acá para todo el departamento, que esto se haga una realidad y que motivemos literariamente más a los niños para inmiscuirse más en el mundo de la redacción, de la ortografía, de la adecuada sapiencia para hacer una adecuada cadena en cada una de la creación de sus cuentos. Orgullosos de saber que una de nuestras niñas de apellido Alvarado hizo parte de la premiación mayor y fue una concursante que salió con éxito en el concurso del año pasado. Y pienso que la creatividad está dada para que los niños renazcan y reduzcan en muchas de las fases. Así que para todos ustedes de la alcaldía municipal un gran saludo, para todos los docentes gracias por el compromiso que hacen con nuestro concurso de la pera de oro, para Rubén Darío Sandoval, que es la persona encargada de la Secretaría de Cultura, que también hace mucho énfasis y que también hacemos unos libretos hermosos y unas publicaciones hermosas motivando a que los niños día a día tengan mayor interés por la lectoescritura para poder escribir. Me imagino que hay que leer demasiado también, porque si no agilizamos la mente en cuanto a asociatividad, adjetivos calificativos, sinónimos, antónimos, pues no sería posible la creación.
Gracias, Wilmar. Al profesor Edison, muchísimas gracias y seguiremos atentos a todo lo que vamos a hacer como ente. Pensamos que este año podríamos ser la sede principal para la premiación. Doctora, le agradecemos. Y había surgido la pera de oro, pero creo que por tanto inconveniente es imposible. Miraremos en qué otro año podemos hacerlo, pero las puertas de Genesano virtualmente en este momento están abiertas y todo lo que podamos hacer por el concurso, aquí estaremos. Doctora, muchísimas gracias. De verdad que también un agradecimiento especial a Rubén, que ha sido una persona que ha estado motivando todos los procesos culturales desde esa alcaldía, una persona que ha sido metelona con el Festival de Tunas y con muchos eventos. Invitados todos los docentes que están aquí conectados para que de verdad asistan al Festival Gastronómico de Genesano. Es una cosa espectacular a probar los típicos jutes, si no los han probado, que es una comida muy deliciosa de allá. A apoyar la compra de las peras de nuestros campesinos boyacenses en este momento. Es importante que nos unamos todos. Recuerden que boyacense compra boyacense y más en este momento hay que apoyar esa labor de los campesinos. Doctora Jacqueline, de verdad, muchísimas gracias, muy gentil por su apoyo al concurso. Profe, muchas gracias y sí, lo que tú dices, pese a todas las calamidades, las noticias nefastas, porque en este momento el 95% de las reuniones de los alcaldes es cómo mitigar el hambre, cómo superar la carencia económica en el campo, en los pueblos, cómo superar el déficit de empleo, cómo hacer protocolos que lleven a la seguridad de las personas y lo más importante, cómo adecuar las instalaciones de ESES y de centros que van a servir para atención. Pues creo que esta reunión es de lo más agradable que puede haber porque aquí estamos hablando de superación, estamos hablando de metas, estamos hablando de motivación hacia los niños, porque los alcaldes muchas veces nos fijamos en el déficit que hay en los adultos, en las personas ancianas, en el déficit económico, pero lo que nosotros no sabemos es el impacto psicológico y social que hay en este momento para los niños que no tienen a sus compañeritos, que afrontan ser hijos únicos y se quedan en casa, que afrontan ser hijos que no están en sus núcleos familiares por estar estudiando en una universidad, pero que de verdad esta es una de las pocas reuniones en las cuales motivamos al emprenderismo y no siempre hablamos de problemas que afrontamos aquí afuera en todos los municipios y en el mundo. Así que para todos ustedes, muchísimas gracias y un abrazo enorme desde Genesano. Muchas gracias, doctora. Profe Gloria, qué pena con el tiempo que le quitamos, puede continuar, fuera tan amable, mil disculpas. Bueno, pues tenemos entonces una última sesión dentro de 8 días, en donde, como les dije, vamos a hablar un poco más sobre este tema de la investigación-creación y de cómo transformar lo cotidiano en literatura, buscar ejercicios también para poder hacer esto. Y no sé si tengan algún otro comentario o sugerencia que quisieran que tratara en ese último módulo, para que por favor me lo hagan saber y así pues saber que vamos a cubrir todas las necesidades y algunas preguntas si se les han quedado por fuera o algo así, aprovechar ese último módulo para esto. Y pues como les dije, voy a mandarle esta presentación a los organizadores del concurso para que la puedan replicar y para que ustedes puedan tener acceso junto con la bibliografía, para que así pues puedan tener un poco más de lectura sobre este tema. Yo tengo una pregunta, Gloria. No sé hasta qué punto también como docentes, los espacios literarios hemos fallado en la selección de los documentos de lectura. Por ejemplo, yo la verdad entendí el Popol Vuh cuando llegué a la maestría. El Popol Vuh es un proceso que hay unos documentos que de verdad estamos incorporando desde el proceso de básica, que yo pienso que lo que hacen es asustar a los muchachos en ese acercamiento hacia los libros. Yo pienso que deberíamos desde primaria rescatar, por ejemplo, las historietas cómicas que leíamos y que están guardadas por ahí, como es Memín, Calimán, Condorito, todo ese tipo de cosas para ir metiendo a los chicos en ese proceso. Pero no sé hasta qué punto los estamos ajustando cuando les decimos, por ejemplo, en octavo, en nuevo, leas El Quijote de la Mancha y les acercamos la edición que es de 200 páginas con letra pequeña y pues pienso que es como un poco frustrante para el estudiante. No sé qué piensas tú, Gloria. Sí, a mí me parece que es muy importante entender los libros como material de entretenimiento y de conocimiento.
sea, las dos cosas no tienen por qué reñir. Entonces, si hay libros que nos entretienen y si hay libros que nos gustan, pues no necesariamente, pero que no están dentro de un canon o que no son considerados como alta literatura, pues me parece un poco injusto pues que se desincentive su lectura, porque finalmente esos son los libros que se vuelven una puerta de entrada. Yo recuerdo con mucho cariño un libro que leí a los 10 años que se llamaba El Manual de la Guía para la Vida de Bart Simpson, que era un manual sobre cómo hacer travesuras y maldades. Y pues ese libro, que no me lo recomendó ningún profesor y que jamás lo leí, fue un libro con el que me reí, con el que me divertí, que me mostró que los libros realmente eran una compañía, y eso hizo que yo comenzara a leer otras cosas y otras cosas y otras cosas. Entonces sí me parece que no hay que demeritar esos libros o esos contenidos que son una puerta de entrada para para entender la ficción como entretenimiento también. Me parece también que hay maneras de acercar ciertos libros a los jóvenes. Si uno lee con cuidado El Quijote creo que es uno de los libros que a mí más me ha hecho reír en la vida. O sea, es un libro que realmente es muy, muy, muy divertido y tiene la estructura de aventuras, pero cuando uno comienza a leerlo y hay palabras que tal vez no entiende, pues se puede asustar, o también está como esta idea de que leer el Quijote lo hace a uno más culto. Entonces si uno no lo entendió de primeras es porque uno es bruto o porque uno no pudo acceder a ese conocimiento y ya se frustra y decide dejarlo. Y sí, o sea, sí siento que hay algo ahí que hace que los estudiantes no entren o entren con mucho misterio, cuando realmente el Quijote es una historia de aventuras que tiene pedos, que tiene burlas a los malos olores, que sí, es como un mundo también muy adolescente del que ellos se pueden reír, ¿no? Entonces, sí me parece como muy importante como entender que con los libros nos reímos, que con los libros nos lloramos, y eso también va un poco a la pregunta de la salud mental que hacía Nancy antes, porque finalmente si pensamos que los libros son solo un lugar intelectual, le estamos despojando todo este importante vínculo emocional que hacemos con los libros. Entonces sí me parece muy importante también que sepamos que los libros hay muchas historias que reflejan esas emociones, que reflejan el miedo, que reflejan el dolor, que reflejan la risa, y que no hay que tenerles miedo por eso, sino que son historias de personas como nosotros, con los cuales estamos buscando también más una conexión de empatía que una conexión para saber quién es más inteligente o quién es más culto, ¿sí? Como que no es un examen leerse un libro, es solamente pasar un rato con alguien y sentirse acompañado. Y Y en aquí... esa misma línea, Gloria, yo quisiera sugerir, Bueno, ya que estamos en la oportunidad de sugerencias, y es precisamente eso que tú acabas de anotar. Eso con respecto a la lectura, pero también con respecto a la escritura. Y es que nosotros como maestros necesitamos una orientación muy puntual frente a cómo enseñamos nosotros la gramática y cómo hacemos ver que esos elementos que tiene el cuento, esa estructura que guarda, esa rigurosidad de la que nos hablábamos, que hay veces tiene una simpleza, pero al mismo tiempo tiene una profundidad. ¿Cómo hacer que nosotros como maestros trabajemos la gramática en contexto, la gramática que tiene significación, que no es decirle al niño acá te falta un adjetivo, acá te falta un sujeto, acá, sino que realmente el niño entienda, y nosotros como maestros, primero como guías del trabajo escritural de los niños, podamos tener ese acercamiento a la gramática como lo que es, son herramientas prácticas, herramientas valiosísimas, generosas, para que nuestros escritos realmente lleven y dibujen y hagan resplandecer esos pensamientos y esos sentimientos que tienen, porque desafortunadamente a veces los niños se retiran de ser escritores porque nosotros entramos en ese ejercicio de mirar la escritura de los niños desde una gramática tan rígida, tan histórica, tan ladrilluda, que el niño dice, no, yo definitivamente, si así es como se escribe mejor, adiós. Sí, y aquí también hay otros comentarios en el chat sobre esto, y yo creo que una de las cosas más importantes
también para tener en cuenta y pues voy a buscar formas de hablar sobre eso en la próxima sesión, es entender que también la escritura es una manera de comunicar, que lo que estamos haciendo cuando escribimos es comunicar nuestras ideas de forma clara y que cuando hablamos estamos utilizando otro tipo de estructura muy diferente a la estructura que utilizamos cuando estamos escribiendo. Y que lo más importante a la hora de escribir es la simpleza. La simpleza no quiere decir que no hayan adjetivos, que no se hable de cosas importantes, sino que se sigan unas reglas básicas de sujeto, verbo y predicado. ¿Sí? Si esas reglas se siguen, las ideas se hacen mucho más claras, ¿no? Porque muchas veces también podemos ponernos, por pensar que estamos escribiendo literatura, podemos ponernos como muy barrocos a intentar utilizar palabras que no sabemos qué significan o a cambiar las frases o a poner frases que son con el orden trastocado y eso lo que hace es generar como mucho mareo para el lector y no entender y expulsarlo de lo que se está diciendo. Entonces, creo que un ejercicio también que es importante a la hora de la edición de los cuentos, más allá de la corrección pues, de la gramática y de la ortografía, que obviamente es muy importante y que eso se hace de una manera formal, en el salón de clase, con unos ejercicios pues, muy puntuales, pues, porque eso es un código muy importante. También siento que se necesita un proceso de acompañamiento de los docentes en donde se sienten al lado del niño y lean el cuento y le pregunten en las frases que no se entienden, como, ¿qué era lo que tú querías decir acá? Y entonces cuando el niño responde lo que quería decir, es como, esta es una manera más sencilla de decirlo, sujeto, verbo y predicado, o sea, mostrarle que cuando estamos escribiendo, entre más simple, más claro, el lector lo va a agradecer más, pero siento que ahí es muy importante entender que el docente también va a ser un lector de esos cuentos que los niños están haciendo, que sus compañeros van a hacer cuentos. No sé si tal vez en los cursos más grandes lo que se puede hacer es que se intercambien o hagan en parejas ese intercambio de cuentos y que se lean unos a otros y que sea el mismo compañero el que le dé esta retroalimentación y le diga, no en sentido de corrección como de ¿por qué pones esta tilde donde no es? Sino en el sentido de, yo leí tu cuento y yo entendí que querías decir esto, que se trataba de esto, y que el otro estudiante diga, no, lo que yo pensaba era otra cosa, para así darse cuenta cuáles son esos lugares donde la escritura cae o la redacción se vuelve un poco más opaca. Aquí están hablando pues, que es importante tener en cuenta los enfoques propuestos para la enseñanza de la lengua castellana, que hay que buscar maneras de darle valor a lo clásico. ¿Qué más? Gloria, una profesora que quería hacer una intervención, sino que está como en el nombre de Huawei, pero no. Ok. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes ya. Es importante que nosotros empecemos a leer en la clase con los niños. Por ejemplo, con mis estudiantes en séptimo, leemos las obras literarias completas y esto los motiva. En décimo leemos fragmentos del Quijote, pero entonces estoy de acuerdo con las compañeras que hay que hacer un acompañamiento y se debe leer en la escuela, porque si no se lee en la escuela, es difícil que lean en la casa. Gracias. Una pregunta que han hecho algunos docentes que me parece pues interesante, todas las preguntas son interesantes, pero es esa pared que se nos presenta como docentes cuando hacemos tal vez la primera revisión del texto del estudiante y empezamos a corregirle la ortografía, ese proceso, y como que el chico se desmotiva y dice, ay no, pero si es así con todas esas cosas, como que ya empieza uno como a recular el pelado ahí. Entonces, ¿qué estrategia podemos utilizar para que después de esas correcciones el chico siga ese proceso de motivación, continúe en ese proceso de crear más espacios, de dejar volar su imaginación más, sin retenerse un poco, que es necesario, pero al proceso de la gramática y la ortografía? ¿Puedo intervenir? Perdón. Sí, profe.
A mí me parece importantísimo, antes de de hacer la primera corrección, es simplemente escucharlos. Que se escuchan a todos los estudiantes y les damos ideas. Entre todos nos escuchamos y empezamos a decir, uy, estuvo muy bien el personaje, construiste muy bien el final, ese inicio. Entonces, darle esa retroalimentación y luego que él cambie algunas cosas que no le gustaron de pronto, que no sonaron, y luego sí empezamos a hacer nosotros nuestra corrección de estilo con un acompañamiento, como lo decía la profesora Gloria Esquivel. Gracias. Sí, a mí me parece también que es importante mostrarles a los chicos que, o sea, es muy importante obviamente tener una buena ortografía, tener una buena redacción, tener una buena gramática. Esas son habilidades pues que todos vamos adquiriendo a lo largo de nuestro proceso de escolarización, pero que también es importante entender que, por ejemplo, en el sector profesional del libro existen editores que se encargan de mejorar esa escritura. Sí, sé que los escritores tampoco escribimos solos, ¿no? Sino que es una red de personas que se apoyan en editores, en diseñadores, en un montón de personas, en correctores de estilo, como bien lo mostrábamos hoy con el invitado que tuvimos al diplomado. Entonces, como que darle rienda suelta a la imaginación es el primer paso, es un paso muy importante, porque a veces también otra cosa que puede pasar es que a los chicos les puede dar un poco de pudor eso que están imaginando y se pueden desmotivar por las correcciones de la forma, ¿no? Porque tal vez piensan que eso que imaginaron no era lo correcto, o que mejor, que ya están, que eso está muy loco, que eso está, sí, sobre todo los chicos que no son tan creativos o que no se atreven a dar más ese paso hacia allá. Entonces, a mí me parece que primero lo importante es generar ese entorno seguro, en donde se sepa que todos podemos imaginar, que aquí no importa, que aquí no hay reglas, y luego sí explicarles que eso, que existe un lector y que ese lector tiene que entender, y que la única manera en la que puede entender es si seguimos las convenciones de ortografía y de gramática. Y entonces ese ya es otro paso diferente que sucede en otro lugar diferente al de la imaginación. Y así no se vuelve tampoco tan impositiva esas correcciones, porque muchas veces lo que ellos sienten es como, me están corrigiendo, o sea, no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente inteligente, no soy lo suficientemente culto, y ahí ya entra pues todo este proceso de cogerle mucha fobia a los libros. Y una estrategia me parece a mí que, bien, que me ha dado mucho resultado cuando se trata de trabajar con los profes y con los niños, es la estrategia del tendedero, que como tú apuntas, primero hay que crear confianza en todo. Yo creo que en todos los procesos de la vida, lo primero es crear confianza, después empezamos nosotros. Entonces, el tendedero te permite a ti que los niños entiendan que todos tenemos la posibilidad de equivocarnos, pero todos tenemos la posibilidad de corregirnos. Entonces, el tendedero le da, hemos tenido experiencias tan lindas con los profes, en el sentido de que el niño entiende que cometer un error ortográfico, un error de sintaxis, no es el acabose ni es la otra, sino que es parte del ejercicio escritor. Claro que sí. Lo que usted dice, yo quería complementar con algo que vi en el chat, y es que dicen qué estrategias podemos trabajar a propósito de este aislamiento preventivo. Yo quisiera dar algunas sugerencias. La primera es, estamos diseñando unas guías para enviarles a los estudiantes. Sí. Entonces, la idea es que acerquemos, no solamente desde la guía de ciencias, de lengua castellana, sino en las otras guías, a algunos textos que le vayan enriqueciendo al niño el concepto de el cuidado. Es decir, si tú le pones a un niño en la guía de educación artística que elabore, no sé, que pinte con alguna técnica, señalar las normas de cuidado, que porque esos elementos tienen, digamos, especial, cómo se deben utilizar de una forma adecuada. Eso uno. Pero si vamos a ciencias naturales y estamos trabajando precisamente alguno de los sistemas, pues es la oportunidad para hablarles sobre el cuidado en la parte respiratoria, en la parte
no sé, de la digestión. O sea, lo que yo pienso es que nosotros debemos suministrarle a los niños diferentes tipos de textos, diferente al narrativo, como textos informativos, explicativos, otros tipos de textos que hablen sobre el cuidado, ¿sí? También puede ser una infografía, pero que el niño reciba mucha información que le permita tener elementos a la hora de escribir. Pues lo que he escuchado de las intervenciones de los profesores y lo que nos ha mencionado Gloria, precisamente es eso, es que ellos vean que escribir debe ser algo, una experiencia grata, pero para eso ellos necesitan también tener muchos elementos para que sea sencillo. Es algo que se me ocurre en este momento, digamos que para transversalizarlo, para que lo apliquemos en épocas de pandemia, pero seguramente ustedes tienen otras sugerencias para los profes que piden este tipo de aportes. Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces nos veremos dentro de 8 días para la última sesión a cargo del Cari Cuervo. Y recuerden que las preguntas y este tipo de cosas vamos a tener un espacio al principio de la sesión para seguir resolviendo esas dudas, para que ustedes puedan aprovechar también la sesión al máximo y que yo les estaré enviando el material de hoy. Muchas gracias. Muchas Gloria. gracias. Muchísimas gracias. Amable. Gracias Gracias por todo. Quiero recordarles, Muchas gracias. Muchísimas gracias. los que estaban conectados y los que no, recordarles que desde el miércoles 17 inicia un proceso con el grupo de Voces Muisca. Ellos van a dictar un curso que se llama Un café a las 11, taller literario entre voces y palabras. Lo van a certificar. Son 4 sesiones. Algunas de las compañeras que están aquí van a participar dirigiendo ese curso, como Jacqueline, como Nancy, varios. Y es importante ese trabajo, aprender de maestros, ¿no? Ese maestro que enseña a maestros es clave, conocer nuestras experiencias y mirar en qué podemos enriquecernos de cada uno de nosotros. Entonces, queremos conectar, como terminamos el próximo miércoles con el Instituto Caro y Cuervo, y continuamos dentro de 15 días con el nodo para no perder como ese espacio. Le agradecemos a Gloria, de verdad, por sus intervenciones. Muchísimas gracias a todos. No sé qué más, profesor Edith. Profesor Edith. Gracias, Wilmar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muy bien. Muchas gracias. Interesante. Feliz, Muy interesante. feliz tarde. Gracias. Interesante su participación, doctora. Muy bien, nos quedó muy claro. Profes, antes de que se desconecten, de verdad quiero manifestar públicamente que hemos hecho una evaluación de estos talleres, de todo el proceso, y si bien los aportes del profesor Giuseppe y de la profesora Gloria son fundamentales para nosotros, porque tienen una posición muy interesante, la verdad yo me siento muy orgulloso de los maestros que tenemos en Boyacá. Ustedes han hecho, a través de esa interacción con sus preguntas, con la generosidad en los aportes que les dan a sus compañeros, muestra de ese amor por la profesión. Y de verdad que estoy muy, pero muy contento de tener, digamos, este espacio y que ustedes se visibilicen. Muchas gracias, profes, por esta cita de cada 8 días. Como lo dijo el profe Wilmar, nosotros pensamos que tenemos un gran espacio ya abierto todos los miércoles a las 11 de la mañana y queremos que no solamente hablemos del cuento, sino que hablemos de otros, digamos, otros tópicos y les quiero comentar que las personas que van a estar con nosotros no son del Caro y Cuervo, son de nuestro departamento y han tenido reconocimientos a nivel nacional e internacional y precisamente es muy interesante conocer cómo han construido todo su saber en el contexto boyacense. Entonces, es el momento para que ustedes precisamente divulguen en sus instituciones educativas, porque aquí no solamente deben estar los maestros de lengua castellana ni los profesores de básica primaria, sino los docentes del departamento que quieran, digamos, oxigenar esa construcción de su práctica educativa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y les deseo a todos una feliz semana.
Gracias, gracias. Muy amables. Profesor, Una Gracias a todos. preguntita, qué Señora, pena. señora. Ay, es que una compañera no pudo entrar. Sí, pues ya Edison lo ha hecho, les presentamos mil disculpas, no pudimos hacer el enlace con el Facebook Live porque definitivamente aquí en el Zoom sí entran de los 100 primeros, por eso muchos de ustedes están conectados desde las 10:30. Desde las 9:40. Las 9:40, pero los demás van por Facebook Live. Casi. Eso quedó grabado en Facebook Live, ahí está grabado en Facebook Live, entonces pueden ver la repetición ahí. Y Bueno, Sí. Igual, para igual las personas que no alcancen a entrar a Zoom pueden entrar a Facebook Live y la transmisión es la misma, ¿sí? Digamos, y nosotros estamos atentos a sus preguntas para transmitirlas a los profesores. Entonces, de pronto, hoy se inició, Oye, y se inició un poquito para tarde. firmar asistencia. Ya yo les compartí aquí en el chat está el link. Mire, nuevamente lo estoy compartiendo. Y lo comparto. Bueno, ok. Y Gracias. también en el Facebook Live ustedes pueden encontrar el link para registrar su asistencia. Profes, muchas gracias. Unos últimos saluditos a la profesora Zaret, que la veo por acá, que entró un poquito tarde, el profe Francisco, la profesora Victoria, la profesora Ruth, que está muy pendiente por el correo electrónico, la profesora Edna Ruth Mojica, la profesora Jenny, la profesora María Elena, los compañeros de Puerto Boyacá, Carlitos, Robert, la señora rectora Auraster Muñoz de Reyes, Lady Daza, Diana Paola, Francis, Juan, Ángel Ríos de la institución educativa El Escobal, Laura Mendoza, Beth, Juan Carlos, aquí tenemos a Much Caballero, tenemos a Ángel, a Eider Moreno, a Magdis, a Blanca Lucila, a Adriana Medina, Luz Marina Rojas, Cristina Hurtado, Marlen Lizarazo, Juan Carlos, Martín, mi compañero de la revista Voces y Realidades, el profesor William Cuervo de la institución Toquilla, la profesora Diana Becerra, la profesora Cecilia, Dana y Fernando. Bueno, muchos asistentes el día de hoy. Magolita. Edilson, muchas gracias por tu invitación, muy interesante y muy enriquecedor todo lo que se habla en esta pera de oro. Es hasta ahora de mi conocimiento. Igual que tú me habías invitado la vez pasada, pero no pude ingresar. Es muy interesante. Igual tú sabes, a mí me fascina escribir y he reescrito muchas cosas que han salido mucho mejor. En este momento creé precisamente un poema sobre el cuidado y pues igual tú tienes conocimiento de él, pero después lo compartiré con el resto de las personas porque estamos haciendo un trabajo con otros tutores, con Sonia y con Albeiro, para compartirles a ustedes precisamente en esa resiliencia que tienen los estudiantes frente a las actividades que tienen que desarrollar, frente a esas muchas actividades que tienen que desarrollar. Después lo compartiré con ustedes. Gracias, mi profe, muy amable. A ti muy amable. Chao. Chao, profe. Se me cuida, Carmenza. Juiciosa. Chao, chao. Bueno. El libro de la profesora de Chiquinquirá. Y ferrocarril, ya lo traigo. A todos los presentes, muchísimas gracias por participar activamente de este taller, recordándoles que nos queda el último taller en 8 días. No se les olvide, nuestra cita es a las 11, pero por favor estar pendientes para conectarse desde las 10:20 pasaditas a nuestra profesora Gloria Susana Esquivel. Muchísimas gracias por toda la capacitación y la información que nos ofreció el día de hoy. A la alcaldesa Nubia Jacqueline Caro Pérez por su gran aporte y por ser gestora y promotora de este concurso, a la gobernación, al profesor Edilson, al profesor Wilmar, al profesor Carlos. Bueno, vamos a escuchar al profe Wilmar y al profe Edilson con nuestro libro. Bueno, que Edilson comente, es que estamos como en ese proceso también de compartirle a todos los profesores de libros que han escrito compañeros maestros. Entonces, este es un libro que escribe una profesora y habla toda la historia del tren y de la estación de tren de Chiquinquirá. Profe Edilson, ¿me recuerda el nombre de la profesora? Carolina Muñoz. Y algo muy bonito es que este libro es una construcción con sus estudiantes, toma relatos que han sido
como que buscan el rescate de la tradición oral. Y yo también lo tengo, nos dio un pasaporte. No, este es no es un pasaporte, es una boleta del tren de 1942. O sea, ella hizo todo un estudio histográfico del proceso, rescató los boletos del tren de 1942, donde paraban el proceso de Barbosa a Bogotá. Es una cosa muy bonita y fue una maestra como todos nosotros. Y si bien estamos hablando de la profesora Carolina Muñoz, que digamos tuvimos la fortuna de conocerla en el grupo del Nodo Voces Muiscas, también está como autor el magíster Luis Alejandro Maldonado Muñoz. Como les dije, es un libro que está construido con sus estudiantes. Tiene una gráfica muy bonitas. Aquí están los niños. Y mire, para hablar también de estos niños que participaron con ellos, aquí está Sofía, Isabel, Natalia, Juanita. Y voy a terminar leyéndoles el prólogo de Ferrovías, que es el título. Ferrovías es una compilación de vivencias, recuerdos, presencias, ausencias, pasión, fantasmas, amor y muerte, en el que las voces de los actores sociales chiquinquireños se convierten en literaturas. Han sido 2 años de conversaciones, remembranzas y diálogos con la memoria colectiva de una ciudad muy bien nominada cuna de escritores. En este libro se representa de manera magistral el pensamiento de 48 jóvenes escritores de grado 10º, quienes con fruición usan mágica pluma y nos hablan de ese cronotopo de recuerdos en torno a los ferrocarriles nacionales del norte y la estación de Chiquinquirá. Cada narrativa es un acto de recordación para quienes vivimos en esa época de maletas, peregrinos, cargas, promesas, pitos y humo. Asimismo, un espacio para la imaginación al recrear con imágenes la evolución de espacios y tiempos, como en mi caso, a quien me retomó a aquellos años primaverales cuando el tren me trajo por primera vez a aquella bella tierra y que de ella me enamoré. Ferrovías se constituye con un obsequio a la institución educativa técnico-comercial Sagrado Corazón de Jesús en su 70º aniversario. 70º aniversario, a la celebración del bicentenario de la Independencia Nacional, al centenario de la coronación de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá como patrona nacional y a nosotros los seres como transmisores de un saber colectivo. Para finalizar, retomo las palabras de la profesora Carolina Muñoz, quien suele decir a sus estudiantes, porque al pasado es como escucharlo más, no olvidarlo, y el futuro debido a imaginarse, no más aceptarse. Y me uno a esta iniciativa de pensar a la ciudad a través de sus espacios reales e imaginarios, porque la historia se construye con la historia de quienes vivieron esa Chiquinquirá del pasado. Palabras de Guadalupe Padilla, gestora social. Una de las noticias que publica ella de 1942 fue el primer accidente ferroviario que hubo en Chiquinquirá y lo titulan "Novia no llega a su boda". La señorita Maldonado pierde la vida tras trágico accidente ferroviario. Su prometido, el hijo de un hacendado chiquinquireño, contrata un equipo de investigaciones para esclarecer los hechos. Y es una recopilación de elementos muy bonitos de aquella época. Entonces, los que tengan libros, quieran compartirlos en este espacio, bienvenidos. Mis profes, no los molestamos más, que ya son las 12:30. Un abrazo y muchísimas gracias por acompañarnos. Y listo, entonces ya podemos cerrar la sala. Muchísimas gracias por todo ese apoyo del día de hoy. De verdad, para todo el equipo del Caro y Cuervo, siempre nuestra gratitud, porque generar este espacio es muy, muy importante para los docentes del departamento de Boyacá. Muchas gracias. Con mucho gusto, profe, no hay ningún problema, para eso estamos y estoy a sus órdenes siempre. Bueno, cualquier cosa que se necesite, pues a sus órdenes. En cualquier momento, igual usted tiene mi teléfono, ahí podemos estar conversando. Un abrazo, que esté muy bien, Javier, que tenga una feliz tarde.
Muchas gracias, profesor. Voy a cerrar entonces ya la sala, ¿cierto? Sí, señor. Muchas gracias.